Amados hermanos y amigos, paz de Cristo a todos. Les saluda nuevamente el pastor Eddie Mayo Alejandro desde Ciudad La Venta, Tabasco, México. Saludamos a todo el equipo del Ministerio Internacional Cristo Libera. Saludamos a nuestro director Roger Muñoz, a nuestro coordinador en México, nuestro hermano Roberto González, y a todos los que participan de este ministerio en diferentes países del mundo, a todos los que están llevando este curso, a todos los estudiantes y a todos quienes puedan vernos a través de este video. Les saludamos en el amor del Señor Jesucristo, deseando que las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes. Voy a presentar en esta ocasión el análisis de la unidad número 3 de este nivel básico, bases bíblicas y teológicas del Ministerio de Liberación. El tema de esta unidad se titula Vigencia y Urgencia del Ministerio de Liberación. Como veíamos, el objetivo de esta clase es concientizar sobre las dimensiones del reto que se nos plantea en este tiempo que estamos viviendo, considerar la importancia y urgencia del Ministerio de Liberación. La vigencia de este ministerio se ha estado presentando a través de las clases que ya hemos visto, con apego y a la luz de la palabra de Dios, que es la que nos muestra y nos respalda en el ejercicio de este ministerio, y que la palabra de Dios es permanente y es aplicable en todas partes y en todas las áreas de la vida humana. También la urgencia de este ministerio se puede considerar en dos aspectos. En primer lugar, por la promesa del derramamiento del Espíritu Santo para los postreros días, como lo dice la Escritura en Joel 2:28 en adelante, como también en Hechos capítulo 2 nos habla de la promesa de un derramamiento del Espíritu Santo en niveles extraordinarios. Y en segundo lugar, la consideración de las condiciones de la vida humana en este tiempo que estamos viviendo es la segunda consideración de la urgencia del Ministerio de Liberación. En cuanto a la promesa del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, encontramos que está hecha para estos últimos días, para el último tiempo, y por eso se habla de una necesidad, por tratarse de un tiempo donde efectivamente la palabra nos habla de que vendrá un gran avivamiento, de que habrá un mover del Espíritu Santo muy poderoso, como la figura que nos presenta la Escritura en las bodas de Canaán, que el buen vino fue reservado, el mejor vino reservado para lo último. Entonces también así la palabra nos habla de este mover para los postreros días, los últimos tiempos, pero también nos habla de un mover también de las fuerzas malignas tremendamente en estos últimos tiempos, lo cual estamos viendo, le estamos experimentando, estamos viendo cómo las fuerzas del enemigo se están moviendo en estos últimos tiempos, por lo cual urge también que la iglesia tenga ese mover del Espíritu Santo para poder contrarrestar todas esas fuerzas malignas. También al hablar de la condición de la vida humana en los últimos tiempos, hablan ahí nuestro hermano en la clase sobre que estamos en el tiempo de los más terribles males sociales, gran cantidad de problemas, gran cantidad de situaciones que se están viviendo en la sociedad: delincuencia, indigencia, tráfico y consumo de droga, criminalidad, pobreza, enfermedades, racismo, guerra, terrorismo, infinidad, diversos tipos de situaciones que hoy se están viviendo en la sociedad. Como también nos habla del tiempo de la mayor disfuncionalidad en la vida humana,
tantas situaciones que se están viviendo en la historia de la humanidad en este tiempo, una disfuncionalidad tremenda en lo que es la vida social, pero también en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, disfuncionalidad en usos y consumo. En este caso se habla de adicciones, y las adicciones no solamente referidas a drogas, sino también a lo que son adicciones a pensamientos, adicciones a emociones, adicciones a actividades como juegos o trabajos, adicciones a la tecnología, adicciones electrónicas o adicciones a personas. Son las cosas que estamos viendo en estos últimos tiempos. También disfuncionalidad en las relaciones interpersonales, violencia, vandalismo, como también disfuncionalidad en lo sexual, tantas inmoralidades sexuales, como también aberraciones, perversiones en ese sentido que hoy la humanidad, la sociedad está viviendo. Sociedad que hoy está siendo dominada por adicciones, como también por la inmoralidad en lo sexual, disfuncionalidades, cosas que también hoy se están mirando que a la vista humana ya no son delitos, puesto que ya las han legalizado, ya no se, a nivel social tratan de presentarlas como algo normal, que la sociedad lo acepte como algo normal y que la gente lo pueda practicar con libertad, pero que si vemos a la luz de la palabra son cosas que van en contra de Dios, en contra de los principios de Dios, pero también son cosas que están profetizadas en la palabra. Jesús dijo que en los postreros días, una de las características previas o uno de los síntomas previos a la venida del Señor por su iglesia sería precisamente como en los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que no solamente se caracterizaba por una vida materialista, sino también por perversiones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todo ese tipo de aberraciones sexuales, de índole sexual, que era una de las cosas o muchas de las cosas por las cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Y uno de los síntomas que el Señor nos presenta o señales previas a su venida sería este tipo de situaciones, por la cual como iglesia nosotros también tenemos que estar preparados, entendidos de alguna manera que esto está profetizado y por lo cual debemos nosotros estar también preparados para enfrentar ese tipo de situaciones y que aunque lo legalicen, aunque las autoridades, los políticos, los gobiernos lo promuevan y lo vean como algo normal, como algo legal, nosotros como iglesia podamos seguir combatiendo y a través del ministerio de la liberación ejercido con poder y autoridad queden en evidencias que todo eso es obra del enemigo. Así también se nos menciona en la urgencia de este ministerio, del ministerio de la liberación, a causa de que vivimos en este tiempo una sociedad dominada por la mentira y el engaño. Filosofías y criterios que están influenciando en la sociedad, de manera que, como dice la Escritura, el hombre profesando ser sabios se han hecho necios, cambiando la gloria de Dios por la mentira, por medio de filosofías, por medio del humanismo, del materialismo y filosofías que desvían la mente del hombre del conocimiento de Dios. También estamos en un tiempo, una de las urgencias también es que estamos en un tiempo de mayor auge en lo que es el ocultismo. Se promueve el ocultismo como promover algún producto de consumo humano, las brujerías,
cultos satánicos, el satanismo, la adoración a las fuerzas de la oscuridad, la adoración a Satanás, la adoración a la muerte. Estamos viendo en este tiempo este tipo de situaciones, por lo cual nos lleva a pensar, nos lleva a darnos cuenta de la urgencia del ministerio de liberación en la iglesia, para que principalmente la iglesia sea liberada de este tipo de situaciones, porque querramos o no, de alguna manera también ejercen cierta influencia, puesto que es la lucha entre bien y el mal, la lucha entre la luz y las tinieblas, y siempre, como dice la misma palabra, estamos combatiendo y somos muertos todo el tiempo, contados, como dijo el apóstol Pablo, como ovejas de matadero. Siempre estamos bajo ese tipo de ataques, puesto que somos hijos de luz y las tinieblas tratan siempre de atacarnos. Por eso urge el ministerio de liberación en la iglesia también. Lo que la Biblia dice en Apocalipsis sobre el auge del ocultismo y el satanismo, nos habla esa palabra que la gente no se arrepiente de sus pecados, antes al contrario, siguen adorando a los demonios, a imágenes de oro, de plata, de bronce, piedra, madera. Cada día el enemigo está inventando miles de cosas para que la mente de las personas sin Cristo se desvíen más del Señor, se desvíen más del conocimiento de la verdad, y por qué no decir también para que los que han conocido la verdad se aparten de ella. Es triste, pero es la realidad de cómo muchas personas que han conocido a Dios se han apartado de Dios para irse tras las cosas del ocultismo. La condición de la iglesia es otra de las situaciones por las cuales urge este ministerio. La mayor necesidad de la activación del ministerio de liberación, nos dice, está dentro de la iglesia misma debido a su condición en este tiempo. El Señor, hablando para estos posteriores días, habló de que la iglesia entraría en un enfriamiento espiritual. Y Jesús mismo pregunta, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Una de las características de este tiempo es precisamente eso, la falta de fe en la misma iglesia, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso lo estamos mirando en este tiempo donde también la iglesia ha caído en el materialismo, olvidándose de los principios de fe. Hemos descuidado la fe. Pocos son los que hoy se mueven a través de la fe, se mueven por fe, ejercen la fe, porque hemos entrado en un mundo materialista donde se ha puesto al alcance muchas cosas que en cierta manera han influenciado en la vida de los cristianos y han puesto su mirada y su confianza más en las cosas materiales que en la misma palabra de Dios. Nos habla ahí de nuestro hermano, de esta persona, William Booth, cuando analiza los peligros del siglo XX y nos habla de una religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración. Todo este tipo de cosas hoy precisamente las estamos mirando. Religiones, congregaciones donde no se da el lugar al Espíritu Santo, no se exalta al Espíritu Santo. Un cristianismo donde la gente no quiere vivir la vida de Cristo, quiere recibir un perdón pero sin arrepentirse verdaderamente. Quieren la salvación pero sin haber experimentado o sin haber una regeneración, una conversión total. Entonces quieren vivir en lo que también nos presenta el hermano ahí. Una de las estrategias que el enemigo ha utilizado es la mezcla para desviar
a la mente y la atención del hombre y de la iglesia misma de lo que es el diseño original del Evangelio. Nos presenta ahí la mezcla del Evangelio y el judaísmo, en el caso del error de los Gálatas, Evangelio y filosofía en la iglesia de los Corintios, Evangelio y materialismo, que es lo que hoy se está viviendo, el error de la teología de la prosperidad. No se predica de otra cosa, sino es de prosperidad financiera. Y creemos en el Señor, sabemos que todo eso el Señor lo puede hacer, puesto que Él puede hacer posible todas las cosas, pero no olvidando que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia antes que las añadiduras. También nos habla de evangelio y espiritismo y nos menciona ese movimiento así llamado Iglesia Universal, donde han puesto su mirada y su confianza en fetiches, en amuletos, en cosas materiales y no la fe verdaderamente en Jesucristo mismo. Evangelio y socialismo, el error de la teología de liberación, y evangelio y humanismo, el error de las iglesias laicas. Quieren vivir un evangelio sin cruz, un evangelio sin Cristo. Jesús dijo: si alguno quiere salvar su vida, la perderá, pero si alguno pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Qué nos quiere decir eso también? Que nosotros, para poder servir a Cristo, debemos renunciar a nuestra vida, a nuestro ego, a nuestro yo, para que Cristo verdaderamente se manifieste en nosotros. Hoy se viven tiempos en que el Evangelio se ha devaluado en muchas vidas, en muchas congregaciones. Un evangelio laico, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin conversión, que realmente es la esencia del evangelio. Es lo que la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos. Tiene que verse verdaderamente el resultado del arrepentimiento, que es la conversión, una transformación completa en la vida de aquellos que profesamos el Evangelio de Jesucristo. También se nos menciona que de alguna manera la iglesia ha sido responsable de que la gente le dé la espalda a Dios, considerando al Evangelio irrelevante para sus vidas, puesto que muchas veces o muchas congregaciones están ofreciendo como respuesta a la gente algo que no satisface realmente, algo que no cubra realmente lo que la gente necesita recibir. Por ejemplo, religiosidad se está ofreciendo, éxito material y prosperidad económica, programas y eventos de entretenimiento, programas de autoayuda. La gente está preocupada más por el aspecto material de los edificios, por lujos y todo ese tipo de cosas, más que por la santidad, más que por verdaderamente limpiar y presentar a Dios el edificio que somos nosotros, la casa espiritual, puesto que la palabra de Dios enseña también que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que el templo en el cual Él quiere habitar es cada vida, es cada corazón. Y somos nosotros morada de Dios, templo de Dios, casa de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Y eso es lo que verdaderamente nosotros debemos procurar mantener limpio, guardados, como dice la palabra: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el reto que la iglesia tiene hoy, los males crónicos de hoy, el fracaso de las instituciones seculares y también pues la propia condición de la iglesia, la propia condición que la iglesia vive en este tiempo, son los retos que como iglesia tenemos que enfrentar, los retos que como iglesia tenemos que asumir en cuanto a que estamos en una sociedad decadente, con tantos males, con tanta violencia, con tanta delincuencia, con tantas obras del ocultismo que se practican y que la gente lo acepta como parte de su vida.
Entonces debemos entender como iglesia y reconocer nuestra deficiencia y reconocer que necesitamos someternos cada día más a Dios, prepararnos cada día más para poder enfrentar este tipo de situaciones. Necesitamos realmente ser sinceros, que como iglesia nosotros mismos necesitamos ser liberados de todas estas cosas que en un momento dado nos han invadido, nos han influenciado, nos han afectado de alguna manera, para que así de esta forma nosotros podamos nosotros ministrar a otros, liberar a otros. Nadie puede libertar a nadie si él mismo está cautivo. Nosotros primeramente necesitamos experimentar en Cristo esta verdadera libertad para poder proclamar la libertad a los cautivos que están todavía sin Cristo. Entonces es lo que podemos entender y comprender de la urgencia del ministerio de liberación y saber que es algo que está vigente hasta el día de hoy. Es la encomienda de Jesús a sus discípulos, pero también es la encomienda para nosotros. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero también dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso sigue vigente hasta el día de hoy y tenemos que hacerlo para la gloria del Señor Jesucristo y para bendición del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos, esperando que este comentario pueda ser de bendición para cada uno y podamos continuar hacia adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.